Damos la bienvenida entonces al economista Rafael Correa Delgado a Conexión Informativa y por supuesto a Toquilla Radio. Bienvenido. Gracias a Toquilla Radio, gracias a ti Freddy, gracias a Gualaceo, a la SUAY, al Austro. Quiero pedirles mil disculpas, me parece que esta entrevista estaba planificada a las 8 de la mañana hora Ecuador, pero se extendió una entrevista que tenía en Radio Sur, no la pude cortar a tiempo, es mi culpa totalmente, no es culpa de la radio, así que les pido mil disculpas, pero muchas gracias por esta oportunidad a nuestro querido Gualaceo, tierra tan hermosa. Y cada vez que veo entrevista a un cantón del Ecuador, me acuerdo sobre todo de su paisaje, su gente, pero también de la comida, los ricos duranos, la fruta y todo en Gualaceo. Bueno, y un poquito tarde, pero todavía oportunamente, desearles un feliz año. Sé que son momentos muy duros. Mi abrazo solidario a las familias que han perdido a un ser querido por esta pandemia, a las otras víctimas de la pandemia y el mal gobierno, los desempleados. Son momentos muy duros, pero tengamos fe que vamos a salir adelante. Un inmenso abrazo y nuevamente gracias por la entrevista. Así es, bueno, recordar que también llegamos a los cantones orientales, como es Paute, Chordelegui y el cantón Sixic también, que nos escuchan a través de la señal de 106.9. A nuestros amigos que están conectados también queremos que nos hagan saber sus inquietudes, de pronto preguntas. Estamos a través de Facebook Live de Toquilla Radio, o también puede llamarnos al 2257-400 o escribirnos al 098-411-1085, es el WhatsApp entonces de la radio. Empecemos entonces conversando qué es de su vida, economista, ya en otro país, de pronto apoyando al nuevo movimiento que se postula para llegar a la presidencia de la República. Bueno, yo gracias a Dios estoy bien. Cuando la familia está bien, cuando hay buena salud, pues se puede enfrentar todo y gracias a Dios pasamos las fiestas en unión con mi familia. Usted sabe, mi esposa es belga. Uno de los motivos para venir a residir a Bélgica después de 25 años y vivir en Ecuador es que la familia de mi esposa vivía en Bélgica, pero mis dos hijas estudian en Francia. Ya acabaron sus estudios. Bueno, la mayor empezó un doctorado, la segunda sí está trabajando. Entonces pudimos pasar todos juntos Navidad y Año Nuevo. Mi hija mayor se fue a pasar con los papás del novio a hacer la vida, pero pasé con mis dos hijos y mi cuñada, muy lindo, y cociné yo por si acaso. Ahora estoy en México porque me invitó la UNAM para dar unas conferencias, aquí me quedaré hasta mediados de febrero, y luego regresar a Bélgica, pero gracias a Dios en salud, en familia estamos muy bien, siempre con el dolor, ¿no?, de ver la destrucción de la patria, ver la preocupación de la pandemia, pero bueno, hay que mantener el optimismo pese a los momentos duros. Así es, ya entrando en temas de coyuntura política, estamos a pocos días de que se den las elecciones presidenciales, legislativas también, por parte de que se van a desarrollar en nuestro país. ¿Cuál es la perspectiva que tiene Rafael Correa de lo que se puede dar para este 7 de febrero? Si es que no hacen trampa en las elecciones y que no las suspenden, ganar. Todas las encuestas nos ponen en primer lugar, el gobierno lo sabe, están desesperados. El día de ayer han cancelado hasta los spots, la publicidad con imagen. ¿Por qué? Que Correa sentenciado, ¿quién cree esa ridiculez? Pero suponiendo que la crean, no tiene derechos políticos. ¿Y acaso eso significa que no tengo derechos civiles, derechos humanos? Derechos políticos es no poder ser candidato, no poder elegir o ser elegido. Pero aparecer en una publicidad, además que no soy yo el que aparezco. O sea, soy yo, obviamente, pero ellos, mis compañeros, son los que están utilizando mi imagen. Y ellos no han sido sentenciados en nada. ¿Por qué le están cortando su derecho a utilizar mi imagen? Lo único que prohíbe el Código de la Democracia es utilizar imágenes de niños o adolescentes. De ahí pueden usar lo que quieran, cualquier imagen. Es a ellos que se los está castigando. ¿Por qué? Entonces ve la desesperación que tienen. Son capaces de todo. Mire cómo quisieron eliminar el binomio, cómo me sacaron una sentencia en 20 días para impedirme ser candidato, y cómo toda la pugna Tribunal Contencioso Electoral CNE quieren meter a última hora a Novoa para ver si se logra una segunda vuelta. Entonces hay que estar muy atentos, ¿no? Yo creo que si no se posponen las elecciones, no trampean las elecciones, el pueblo ecuatoriano tendrá un triunfo esplendoroso el 7 de febrero y juntos volveremos a recuperar la patria. Pero en esta cuestión, bueno, sí, la resolución fue últimamente del CNE de quitar su imagen de todas las pancartas, propaganda que se hacía en la capital de la República. Igual disposición también se está dando para las demás provincias del Ecuador. Pero parecía más que era en sí Rafael Correa antes que Andrés Arauz, era también su perspectiva, y cuando el verdadero candidato es Andrés Arauz. De parte ya también preguntamos por qué se eligió a Andrés Arauz, el binomio Carlos Rabascal.
¿Y cuál es el problema? ¿Acaso el peronismo no utiliza la imagen de Perón? ¿Acaso el alfarismo no utilizaba y nosotros mismos la imagen de Alfaro? ¿Cuál es el problema? Si puede llorar en algo, pero es que el pueblo ecuatoriano es ladrón. Lo que están demostrando es que nadie les cree, están desesperados. Porque 4 años nos han perseguido, nos han acusado de todo, me llaman prófugo, me sacan sentencia por influjo psíquico y tienen que suspender mi imagen porque saben que el pueblo ecuatoriano nos quiere. Porque el pueblo ecuatoriano no va a apoyar a un ladrón. No les cree nadie, saben que no les creen. Entonces están desesperados. Y a Andrés Arauz también sale mucha publicidad, por si acaso. ¿Por qué se eligió a Andrés Arauz? ¿Por qué no Andrés Arauz? Nosotros creemos en la juventud, creemos en la renovación de la política. De hecho, Andrés Arauz es fruto de esa convicción, porque él entró muy joven a nuestro gobierno y como es brillante y muy bien preparado, poco a poco se le dieron más cargos de responsabilidad, llegó a ser director del Banco Central y ministro de mi gabinete. Y cuando se buscaba el candidato presidencial, bueno, dijimos, hay que apostarle a la juventud. Hubo varios candidatos, pero prácticamente el nombre de Andrés Arauz surgió por consenso, porque todo el mundo estaba de acuerdo por su lealtad, por su capacidad, por su brillantez, porque Andrés realmente es un chico brillante. En caso de llegar a la presidencia Centro Democrático, ¿qué papel tendría usted ya en ese proyecto? Vea, yo cometí tal vez una gran ingenuidad, creer que me podía alejar de la política, porque hoy se dice cualquier barbaridad, ¿no? Pero si hubiera querido seguir una política, hubiera seguido. ¿Quién? Hasta los más acérrimos anticorreístas conocen muy bien que si me lanzaba el candidato le iba a ganar. Pero sinceramente me quería retirar de la política, estaba cansado, se sacrifica mucho la familia, el tiempo familiar, mis hijas crecieron, prácticamente no las vi crecer. Entonces quise ingenuamente alejarme de la política, no entendí que la política no lo deja alejarse a uno. Nos empezaron a perseguir, destruyeron la patria, traicionaron la democracia, los perdedores ganaron el poder por la traición de Moreno. Tuve que hacerme presente para defender a nuestro gobierno, defender al país, defender a mis compañeros, defender nuestra honra. Pero mi plan de vida es continuar en la academia, continuar en Bélica, acabar mis libros. Si Andrés quiere que lo asesore, como ha manifestado, lo puedo hacer a distancia, ¿no? Pero en principio mi plan de vida es seguir residiendo en Bélica. Justamente tuvimos la oportunidad de preguntarle hace meses al candidato Andrés Arauz y decía que usted iba a ser uno de sus principales asesores y en caso de llegar a la presidencia de la República, y usted lo está confirmando. Otra de las cuestiones también, usted ya mencionó antes de que si no se hacía trampas, de que si se quería poner a Álvaro Noboa también a última hora en la papeleta, incluso se tiene entendido que siguen el proceso de que le incluyan en la papeleta para estas elecciones que se darán en febrero. Ahí es oportuno, todavía teniendo la cantidad de candidatos, que son 16, incluir a más y que se dé en el mes de febrero, porque tenemos también en consideración la pandemia. ¿Cuál es su perspectiva desde ese punto de vista? Ese es el problema. Para nosotros es indiferente si entra Noboa o no. Lazo es el que está desesperado, porque si entra Noboa, manda a Lazo a cuarto lugar. Pero para nosotros es relevante. El problema es que si entra Noboa, tienen que suspender las elecciones, no se engañen. Entonces, eso sí es extremadamente grave. Porque además, si se suspenden las elecciones motivo de nulidad, eso puede desencadenar una inestabilidad peor de la que hemos vivido. Acabar con la poca democracia que nos queda. Porque, de acuerdo al Código de Democracia, incluso cambiar la hora es motivo de nulidad. Entonces, hay las elecciones. Pierde Noboa, pierde Lazo, el que quiera. Pero con las elecciones demoradas. Y van a decir, son nulas. Aquí está el Código de la Democracia. No podían cambiar el día. Y tendrían razón. Y probablemente con el billete que tiene le dará razón que se iba al Tribunal Contencioso Electoral, la Corte Constitucional. Entonces, esto puede desatar una vorágine de inestabilidad, peor incertidumbre, acabar con lo poco democracia que tenemos actualmente. Entonces, ese es el problema de la entrada de Noboa, que si le corresponde de acuerdo a la ley, que entre. El problema es que eso exigiría suspender las elecciones, demorar las elecciones. Por supuesto, y bueno, usted también trataba de ingresar, ¿no es cierto?, ser parte del binomio, por ser parte de la UNES y Centro Democrático, en calidad de vicepresidente. ¿Qué piensa usted que fue lo que pasó? ¿Por qué no se le permitió cuando usted lo quiso hacer de forma virtual y había en el reglamento de que debía ser la firma presencial? Pero es obvio, Freddy. Se tiene terror de que yo sea candidato. 4 años de infamia, persecución. No nos destruyeron a nosotros, sí destruyeron la patria, y somos de lejos la principal fuerza política, y lo saben. Pero esta obsesión por tratar de borrarme de la esfera pública, política, que no era intención estar en la esfera política,
Yo no pensaba ser candidato en estas elecciones, pero empezó en la consulta mañosa. Hubo una pregunta dedicada a mí, la segunda. Solo faltaba que ponga mi cédula de identidad. Era prohibir, le llamaron con engaños, induciendo a la gente a engaños, ¿no? Prohibir la reelección indefinida, que no es reelección indefinida, es postulación indefinida. El que elige el pueblo ecuatoriano. Si quiere, vota por ti, si no, no. Es ampliar, es tener elecciones libres, ampliar la capacidad de elección. Bueno, engañando a la gente, la indujeron a votar no. Pero no solo eso, sino que la ley rige para el futuro. Le hicieron retroactiva en el 2008 para decir, Correa se ha presentado 2 veces y ya no se puede presentar. Entonces, desde ahí, en su desesperación, ¿no?, con el terror que tienen de que yo sea candidato, me impidieron lanzarme a la presidencia. Pero podía lanzarme a la vicepresidencia. Entonces, ¿qué hicieron? En 20 días, algo inaudito, en Europa una casación es la última etapa de un juicio penal. Primera instancia, segunda instancia, casación. Todo el juicio finalizó, empezó en abril, la primera sentencia acabó en septiembre. Cuando los juicios penales duran 2-3 años, el de Maguá ha durado 20 años. Y la última etapa, casación, que dura al menos 1 año en Europa, en Ecuador dura mucho más, lo sacaron en 20 días. Para tener una sentencia antes del 18 de septiembre, que se iniciaban las inscripciones, e impedir que me inscriba. Entonces han hecho lo imposible para impedir que me inscriba, demostrando que sus 4 años de calumnia, de persecución, no han logrado engañar a la gente y seguimos contando con el apoyo popular. Y por si acaso, lo último que han hecho, como les dije, es borrar mi imagen prohibir mi imagen en el material impreso, en los spots publicitarios en canales de televisión. Pero si la gente les creyera, pues si soy prófugo, ladrón y todas las idioteces que han dicho durante 4 años, mejor pues que salgan, ¿sí o no? Bueno, porque saben que no les creen. Claro, y saben que los vamos a derrotar y están desesperados. Usted ya estuvo ahí pues tratando de postular, entonces quiere decir que también ya tenía una acción, un plan de trabajo para llegar a la presidencia. En este caso, ¿cuál hubiese sido? Pero eso tanta persecución, porque teníamos que recuperar el país. Por eso es que me involucro nuevamente en política y por eso es que proponen mi nombre para vicepresidente de la República. Pero era incluso contra mi voluntad, eso es lo que la gente no entiende, ¿no? Cuando no me dejaron inscribir, Correa no le damos inscribir. En el fondo de mi corazón le estaba hasta agradeciendo, porque hubiera sido un conflicto familiar muy grave, tener que regresar al país, yo no podía llevar en las condiciones actuales del país mi familia al país, separarlo, etcétera. En el fondo me hicieron hasta un favor, pero eso no lo van a entender los que sí están obsesionados por el poder, los que tienen codicia, ambición, carrera política. Yo no creo en ninguna de esas tonterías, creo en el poder para servir a nuestro pueblo. Hablando ahora, usted como economista, ¿cuál es la perspectiva que tiene de nuestro país actualmente con la gestión que ha hecho el presidente Lenín Moreno y en esta época de pandemia? Bueno, basta ver las cifras, pero más allá de cifras, es el sentir del pueblo ecuatoriano. No recuerdan una crisis así, ¿no? Retrocedió en todo, obra pública, derechos, calidad de los servicios, educación, salud, infraestructura, seguridad, dignidad. A nivel internacional, la vergüenza que ha hecho pasar Ecuador con lo de Assange, con lo de tantas cosas, ¿no? Tantas cosas, ponerse rodillas ante Trump. Entonces, yo creo que la gente siente que hay retroceso en todos los sentidos y gravísimos retrocesos, ¿no? Es claro que vivían mucho mejor en la década ganada, donde veíamos la prosperidad, los avances día a día, pero si quieren cifras, y para ponerlo en perspectiva, por ejemplo a nivel económico, en el 99, esa terrible crisis, yo creo que estoy sacando de universidad, bueno, 30 años, no, tal vez no te acuerdas de esa crisis, cuando nos incautaron los depósitos, centenares de miles de personas tuvieron que salir del país, Azuay, Cañar, o sea, son de las provincias más golpeadas por la tragedia llamada migración. Bueno, ahí decrecimos 5.4%. Ahora vamos a crecer el doble, del 9 al 11%. La crisis es gravísima. Si no tomamos las correctas decisiones, en febrero puede realmente colapsar Ecuador como Estado. La crisis es extremadamente grave. Eso a nivel económico. A nivel de pandemia somos el país del mundo con Perú que peor ha manejado la pandemia. El gobierno habla de 14.000 muertos. Eso es mentira. Eso es tan fácil como comparar los muertos del 2017 al 2019 con los muertos del 2020. El 2020 tiene 38.000 muertos en exceso. Esos son los muertos del coronavirus, no lo dice, pero es cierto. Somos el país con mayor cantidad de muertos por habitante porque no solo que ha habido mal manejo de la pandemia, ha habido negligencia criminal. Nunca equiparon los hospitales, nunca se abastecieron de pruebas, redujeron el presupuesto en salud, nunca apoyaron la cuarentena con víveres, con cajas de comida, etcétera. Y la gente no iba a morirse de hambre en sus casas. Entonces, realmente la situación es muy grave y si nos equivocamos en febrero, el país puede colapsar.
se ha llevado la Revolución Ciudadana desde el 2007 hasta el 2017 como la década ganada. Y entre estos voy a citar también un texto que publica El Comercio y Revista El Vistazo. El 27 de abril de 2020, la Corte Nacional de Justicia de Ecuador sentenció a 8 años de prisión al expresidente Correa por el delito de cohecho en el caso Sobornos 2012-2016. Se argumenta el fallo que existió una estructura delincuencial organizada integrada por funcionarios públicos, entre ellos el ex vicepresidente Jorge Glass, los cuales facilitaron las ofertas ofrecidas por empresarios, tanto nacionales como extranjeros, con el fin de otorgar contratos en infraestructura a cambio de aportaciones a las campañas electorales de Alianza País. También se habla del procurador Íñigo Salvador, quien señaló en la acusación que el expresidente fue quien institucionalizó esta estructura de corrupción, debido a que era dirigida y diseñada desde la Presidencia de la República. Esto para el 7 de septiembre del 2020, el recurso de casación presentado por la defensa de Correa fue rechazado. ¿Qué decir entonces ante esos actos de corrupción? El caso Arroz Verde vinculado con Odebrecht. Nosotros no somos corruptos. Mire, qué bueno, dice vinculado con Odebrecht. ¿Y dónde está Odebrecht acusada? Pero basta eso para demostrar que es una payasada, un show. ¿Usted cree que eso va a resistir algún análisis a nivel internacional? Usted lo ha dicho, qué bueno que lo mencionó al final. Vinculado con Odebrecht. Empecemos por el principio. ¿Dónde está la acusación contra Odebrecht? Pero es evidente porque tiene un pacto con Odebrecht para la persecución política. La única empresa corrupta y corruptora confesa y no está pues ni siquiera acusada. Recuerda que el caso empezó como Odebrecht puso presidente. ¿Se acuerda o no se acuerda? Resulta que Pamela Martínez dice, no, a mí me encargó las cuentas de Alianza País, que si lo hice perfectamente legal, el presidente a mediados de 2013, cuando ya había sido la elección presidencial, entonces tienen que cambiar y le hacen un producto de marketing, soborno, y sacaban los videos hasta con música. Usted dice, contratos dados a cambio de dinero. ¿Dónde están esos contratos? No solo eso, la sentencia dice por contrato agravado, por soborno agravado. Eso significa que además los contratos eran ilegales. ¿Dónde están los contratos? Pero no se demostró eso en los documentos que le encontraron a Pamela Martínez. No se ha encontrado nada, toda una farsa, pero la gente repite. Lo que encontraron fue un cuaderno que dijo que había hecho un vuelo Quito-Guayaquil. Encontraron unos supuestos archivos en la computadora de Laura Terán, la asistente, que ni la conozco, pero agárrense a la silla. Los encuentran en un allanamiento en 2018, en la computadora que utilizaba en la presidencia, pero Laura Terán dejó de trabajar en la presidencia en el 2015. ¿Quién puede creer que 3 años después van a estar esos archivos ahí? Obviamente los sembraron, los implantaron, y ya tenemos el peritaje, y no lo aceptaron como prueba. Investiga un poco. Freddy, tú eres estudiante de periodismo. Hagan periodismo investigativo, investiguen. Porque además, después de todo lo que dijiste, la estructura criminal, por si acaso, es presidente, vicepresidente, ministro, o sea, el gobierno. Esa es la estructura criminal. ¿Y cómo yo diría la estructura criminal? Eso no lo dijo Vistazo, eso no lo dijo El Comercio, eso no lo dices tú, aquí lo dice la sentencia. Resultó incontradictible para determinar que el procesado, Rafael Correa Delgado, hizo surgir sobre un grupo de personas, específicamente sobre un grupo de funcionarios públicos de entera confianza, mediante influjo psíquico, la resolución de realizar el injusto cohecho. O sea, yo diría una estructura criminal mediante influjo psíquico. Soy Tony Camo. Esa es la payasada que estamos viendo en el país. Yo sí exijo un poco de prensa e investigación. No pueden repetir, pues Vistazo, ustedes saben lo que es un paquín. Y El Comercio también saben lo que es. Pero yo creo que hay estudiantes jóvenes de periodismo como tú que tienen esa ansia de justicia, esa ansia de verdad. Investiga, querido Freddy. Esto es una cantinflada. Se ríen a nivel internacional de una sentencia así. El juez que hizo esta sentencia, Iván León, juez puesto a dedo, interior de Santo Domingo, no acaba de pasar el concurso para la Corte Nacional. O sea, además de pillo, es inepto. Puedes entrar a justiciaamarrada.org, el blog, donde verás los mensajes que se intercambiaba con Fiscalía para preparar la sentencia. Habría estar preso por fraude procesal, pero tiene toda la protección del gobierno. Investiguen, porque esto es una payasada, esto se le va a derrumbar a nivel internacional o cuando regrese a la normalidad del país, con jueces honestos que sí lo hay. Pero mientras tanto hay gente presa, hay gente perseguida, hay gente que está sufriendo mucho. Entonces, en lugar de repetir mentiras, Freddy, hagan periodismo de investigación y verán que esto es una completa payasada. Los corruptos siempre fueron ellos. Bueno, la investigación también pasa por preguntarle a usted como fuente, ¿verdad? También nos hacen llegar por acá las inquietudes, dice, si no tiene nada que ver en estos actos de corrupción, entonces ¿por qué no regresa al país y a enfrentar las cosas? Qué brillante reflexión, ¿no? Hay que ser macho man y regresar al país con una justicia totalmente cooptada. Pero además yo ya estaba viviendo en Bélgica. Me regreso al país, me meten preso 3 meses, muestro que soy inocente, vuelvo a Bélgica, me vuelven a poner otro juicio, tengo que volver.
Ya basta, pero no seamos ridículos. Por si acaso sí nos estamos defendiendo, sí estamos enfrentando a la justicia. Pero yo estoy bajo la jurisdicción del Estado belga, así estaba, ahí estaba residiendo antes de que empiece esta persecución brutal, 38 investigaciones criminales, y le estamos ganando absolutamente todo. O el gobierno belga también es correísta, porque no le hace ni caso para todos los pedidos de extradición, todos los días pide extradición Ecuador. Interpol también ha sido correísta, porque le rechaza todos los pedidos de alerta roja. No se engañen, no traten de tapar el sol con un dedo, solo al interior del país. Unos cuantos fanáticos pueden creer esta tontería, pero a nivel internacional nadie les cree y son el hazmerreír. Como te decía, lo verdaderamente triste es que por estas cantinfladas y por tanta maldad hay mucha gente buena, honesta, sufriendo. Retomando empresarios honestos que ni conozco, perseguidos por perseguir a Correa. Retomando nuevamente el tema de elecciones, cualquiera que sea el candidato que gane, ¿cuál debería ser la prioridad con nuestro país? Más allá de, obviamente, la corrupción, ¿no es cierto? Pero hay temas en cuanto a salud, seguridad. ¿Cuál cree usted, desde su perspectiva, que debería enfocarse primeramente el próximo presidente del Ecuador? Sin duda, rescatar la economía. La economía está destrozada, como te decía, 11% de crecimiento, desempleo generalizado, negocios cerrados, incluso suicidios, por la desesperación de la situación económica. Eso es muy doloroso, muy doloroso. Yo recuerdo que cuando llegué al gobierno, todavía había suicidios de niños, es un fenómeno nuevo. Antes de la crisis del 99, no había suicidio infantil en Ecuador. Empezó con la crisis del 99, porque los dos padres migraban a España, niños de 8, 10 años se quedaban solos, criados por el vecino, por el hermano mayor, por los tíos. Y tremendamente triste, se nos suicidaban chicos de 12, 13 años. Gracias a Dios se logró parar todo eso. Han vuelto los suicidios. En este caso no infantiles, pero suicidios por la cuestión económica. Eso no debe dejarnos dormir tranquilos. La situación económica, no hay fórmulas milagrosas. El que les diga eso los está engañando. Siempre esperen de mí optimismo, soluciones, pero jamás mentiras, demagogia. Y nosotros tenemos un programa muy potente, que si quieres lo explicamos, de reactivación de la economía, y esperamos enseguida empezar a mejorar. Pero recuperar los niveles precrisis, es decir, superar la crisis, lo lograremos en 2 años si tomamos las correctas decisiones el 7 de febrero, votar todo uno, y nos permiten aplicar esa terapia de shock, pero no contra los pobres, a favor de los pobres, como por ejemplo el bono de emergencia de $1.000 para 1 millón de familias. También se hablaba de que hay la propuesta de dar $1.000 a 1 millón de ecuatorianos. ¿De dónde se obtendrían esos recursos? Buena pregunta, déjame contextualizar primero, ¿no? Eso se llama bono de emergencia. Lo están haciendo muchos países latinoamericanos, ni qué decir los países desarrollados. En Bélgica, al peluquero de mi barrio le dio 5.000 euros, le dio 5.000 euros el gobierno. En Canadá, para que se queden en las casas, le dan $2.000 mensuales a la jefe de familia. Y Trump acaba de anunciar un paquete de $900.000 millones para el rescate de Estados Unidos. Pero si nosotros lo hacemos, ahí está mal. Pero no solo eso, ni siquiera es primera vez, ya se lo ha hecho. Pero se lo ha hecho a favor de los ricos. Y ahí sí aplaudí a esa gente que ahora critica que se lo quiere hacer a favor de los pobres. En una crisis aún peor. Por ejemplo, en el año 1984, revisa para tu audiencia. Tú no nacías en esa época, ¿no? La sucretización, ¿qué fue eso? Gobierno Osvaldo Hurtado, presidente de Junta Monetaria, el banquero Abelardo Pachano. Sus panas de la argolla se endeudan con el exterior, los empresarios, las élites, y dicen, bueno, Estado, hágase cargo usted la deuda en dólares con el exterior y yo le pago el sucre devaluado. Sucre era moneda nacional en ese momento. Y el gobierno acepta. Asume esa deuda con el exterior en dólares y recibe la plata de los endeudados en sucre. Eso significa una transferencia para los más ricos, los empresarios que se habían endeudado en el exterior, de $1.300 millones. En una economía de $17.000 millones. Por ahí sí estaba bien. Era para los ricos. Salvataje bancario en el 99. Nos quiebran los banqueros, la economía. Después de haber hecho privado el Banco Central en el 98. En el 98 privatizan el Central, en el 99 nos quiebran a todos. Al rescate de los banqueros. Cuando ganaban solitos. Cuando pierden, perdemos todo. Todos pagaron ese salvataje. Tú lo pagaste, tu familia seguramente, Freddy. Porque si tenían 1 millón de sucres en el banco, a 10.000 sucres dólar, tenían $100. Le incautan los depósitos, se los devuelven un año después en dólares, pero a 25.000 sucres dólares. Solo le devolvieron $40, le robaron $60, 60% de sus depósitos que fueron a los bolsillos de los banqueros, el famoso salvataje bancario. $8.000 millones en una economía de $30.000 millones.
más del 75% del PIB, del Producto Interno Bruto. Ahora, que es una crisis mucho peor, se quiere dar 1.000 millones, pero a los más pobres, $1.000 por familia, 1 millón de familias, en una economía de 100.000 millones de dólares, es decir, 1% del PIB. El rescate, la securitización fue de 8% y más del PIB. Salvataje bancario, más del 25%. Ahora va a ser 1% del PIB. Ahora sí está mal, porque es para los pobres. Ya no se dejen engañar. No le dan caso a esa gente que solo piensa en su bolsillo. Nosotros sí pensamos en ustedes en reactivar la economía. Siempre lo hicimos. ¿Cómo se va a financiar? Agárrate a la silla, Rey. Y algunos aplauden esto. El Banco Central tiene 8.300 millones en Suiza financiando a los suizos. Esa plata tiene que estar en el Ecuador. Es que son las reservas y nos asustan con las reservas. La reserva monetaria tradicional sirve para respaldar una moneda nacional que ya no tenemos. Cuando teníamos sucres, el sucre era convertible como toda moneda, por ley. Si eran 100 sucres $1, tú podías ir con 100 sucres al Banco Central, el Banco Central te tenía que dar $1. Tenía que tener respaldo esos sucres. Esa era la reserva. Ya no tenemos moneda nacional. Esa reserva en el 80% son depósitos del sector público, del propio Estado, del gobierno, de los municipios, de universidades públicas. Pero además, ni siquiera son fruto de ahorro, sino de endeudamiento. Ahí están los 6.500 millones que nos dio el Fondo Monetario al 2.9%. El Banco Central nos manda a Suiza 8.300 millones. Economista. Otros rubros a ganar 0.75%. Esa plata debe estar trabajando para el pueblo ecuatoriano, para reactivar la economía. Esa es nuestra propuesta. Y para evitar eso es que quieren privatizar nuevamente el Banco Central, como en 1998, para quebrarlo nuevamente, como lo hicieron en 1999. Economista, nos quejamos de que la situación crítica en la economía está así, pues. Pero decimos los ecuatorianos, usted mismo lo dejó poniendo de su mano a Lenín Moreno en el poder. ¿Qué pasó con esa ruptura? No, eso no es cierto, tenga cuidado. ¿No? Sepamos contextualizar. Usted apoyó la candidatura de Lenín Moreno. Perdóneme, nosotros lo propusimos y los banqueros, los medios de comunicación lo compraron, no olvidemos eso. ¿Y a quién propusimos nosotros? A un tipo que durante 6 años vicepresidencia hizo un gran trabajo con los discapacitados, que en los 4 últimos años mi gobierno fue nombrado por Ban Ki-moon, secretario de Naciones Unidas, como representante de los discapacitados a nivel mundial, en reconocimiento de su trabajo, que en verdad era todo apoyo nuestro, que fue propuesto al Premio Nobel de la Paz, que hasta la campaña decía que la Revolución Ciudadana era leyenda, que había transformado la patria, que mi gobierno había sido el mejor de la historia, que era el mejor presidente del mundo, y apenas ganó, fue comprado por el Amazonas, Ecuavisa, el Comercio, el Universo, sabremos las cosas como son, por Lazo, Fidelega, por las cámaras de la producción, tiró a la basura el programa ganador, rompiendo la democracia. Eso es imposible en un país desarrollado, ¿no? A los 2 meses se va, sí, ofreció A e hizo Z, y persiguiendo a sus ex compañeros, por eso lo mantuvieron ahí como títere, para destruir a Correa. Finalmente no me ha destruido a mí y sí destruyó a la patria. Entonces, pongamos las cosas en su debido contexto. Nosotros lo propusimos y ellos, los poderes de siempre, lo compraron. Nosotros somos víctimas de la traición y del traidor. Ellos son cómplices de ese traidor y cómplices de la destrucción de la patria. ¿No se tiene miedo de nuevo ya con esos antecedentes de que pueda pasar nuevamente con Andrés Arauz? No, mire, Moreno en su beneficio, yo creo que está enfermo, sinceramente. Tiene una enfermedad mental, es algo patológico. ¿Usted cree que un hombre sano puede decir hace 3 años para justificar o responsabilizarnos a nosotros de la muerte de 3 periodistas en la frontera norte que había un puente hacia ningún lado? E inaugurar hace 2 días ese mismo puente, que es el tercer eje vial con Colombia, sin sonrojarse. ¿Usted cree que alguien normal puede hacer eso? Moreno está enfermo, no es normal. Es un caso patológico, superemos ese trauma. Algo así no se ha visto en la historia ecuatoriana ni en la historia latinoamericana, me atrevería a decir, y muy difícilmente se volverá a ver. Y en el caso de Andrés Arauz, pues si fuera traidor, ya no hubiera traicionado, si él también ha sido perseguido todos estos 4 años. Bueno, cuando se está en el poder todo se puede esperar, ¿verdad? No, cuidado, el poder no cambia a las personas, yo no estoy de acuerdo con eso. El poder demuestra quiénes siempre fuimos, ¿no? Y los que somos gente leal, que trabajan por convicciones, tengamos el poder que tengamos, seguimos con esa lealtad y con esas convicciones. Bueno, si así lo dice. Antes de ir finalizando, ya entramos a la recta final de esta programación, les voy a dar los nombres y quisiera escuchar su perspectiva u opinión de quiénes son candidatos justamente para llegar a la presidencia del Ecuador. Empecemos hablando de Guillermo Lasso, por el momento, creo. Es claro que Guillermo Lasso ha gobernado, por favor. Pero no solo gobernado con este gobierno.
Desde los 90, vean que fue gobernador, director de la Comisión de Tránsito con los Social Cristianos, ministro coordinador de Economía con Maguada, embajador con Lucio Gutiérrez. Solo con nosotros no fue nada, por eso nos odian. Y con Moreno, pero él lo reconoció, tuvo un pacto. Ha cogobernado el ministro de Finanzas, ahora es banquero, el anterior Richard Martínez fue puesto por Lazo. Vean la votación en la Asamblea, cómo creo apoyado el 90% de los proyectos antipopulares presentados por el gobierno, pero no hay dónde perderse. Investiguen, hablemos con datos. Lucio Gutiérrez Borbúa, por Sociedad Patriótica. No, pues eso es degradar la política, ¿no? Es pura payasada, puro show. Realmente qué daño que le hacen a la República. ¿Para qué se meten de candidato? Para hacer con ridiculeces, que bazooka y tontería. Hay que ser responsable, hay que tener un mínimo de respeto por los ciudadanos, por los electores. Bueno, Andrés Arauz dijo de que se iba a poner a trabajar a los jóvenes de 25 años en esta pandemia, que no importaba si se infectaban de coronavirus. No, eso no ha dicho. No, dijo que era más para los jóvenes, es menos grave que se enfermen, pero están descontextualizando como siempre hacen. Entonces eso no es profesional. Ok. Yacu Pérez, Pachacuti. Pero que Pachacuti también ha cogobernado. ¿Quién se puede engañar? Vean la votación de Pachacuti en la Asamblea. Son socios de Moreno. Yacu Pérez siempre apoyó a Moreno, fue lo que lo salvó en octubre del 2019, cuando tenía que irse ese gobierno constitucionalmente. La Constitución permite, ante grave crisis económica y social, adelantar elecciones. Y si lo hubieran hecho, el 2020, el año de la pandemia, nos hubiera tomado con un nuevo gobierno fresco, con legitimidad, y la situación habría sido totalmente diferente. Pero por destruir a Correa, por no darle razón al correísmo, mantuvieron a Moreno. Ahí están las consecuencias, estamos llorando lágrimas de sangre. Pérez fue protagonista en eso, Yacu Pérez. Revise la votación de Pachacuti en la Asamblea. Total apoyo al gobierno para destruir a Correa. Apoyó el 7 veces sí, que nos destruyó como país, se lo dijimos. Apoyó el Trujillato, como mucha prensa. Cuando Trujillo se declara emperador por encima de la Constitución, que sus decisiones son mandato constituyente, en lugar de mandarlo al manicomio al pobre hombre, Pérez, la gran prensa, la derecha lo aplaudieron. Prohibido olvidar, y nos destruyeron a todos. Era crónica de una muerte anunciada. Y por último, si a alguien le queda alguna duda que Pachacuti ha gobernado con Moreno, hasta las protestas de octubre tenían un ministro, Humberto Cholango, ministro del agua. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Eso como proyecto político. En lo personal, yo tengo el peor de los conceptos de Yacu Pérez, yo lo conozco, que hasta hace unos años era Carlos Pérez, miente y no para de mentir. Para mí es una gran farsa, Yacu Pérez. Bueno, y seguramente le conoce también a Jimena Peña, ahora por Alianza País. Sí, y por sus obras los conoceré, ¿no? Se vendió por el primer plato de lenteja. O sea, miren, voten por adversario de correísmo, eso no hay ningún problema, pero jamás por gente que traiciona principios tan fundamentales como la lealtad y se venden al primer plato de lenteja. El que traiciona a uno, traiciona a todos. El que traiciona una vez, traiciona siempre, nunca se engaña. Tomás Borges, un comandante sandinista, uno de los hombres más agudos que conocí, que murió, era poeta también, decía, siempre se puede confiar en los traidores, no cambian nunca. Llegamos a la parte final entonces de Conexión Informativa. Queremos agradecerle al economista por haber estado aquí en Toquilla Radio. Gualaceo querido, qué lindas memorias me llegan con esos paisajes tan hermosos, el río, los duranos, los hornaditos. Un inmenso abrazo a todas, no perder la fe. Ya rescatamos la patria una vez, en 2007, ahora es mucho más difícil, pero también tenemos más experiencia, más equipo, políticas ya comprobadas, lo volveremos a hacer. Recuerden que ahora somos listas uno. El próximo 7 de febrero, todos juntos a rescatar la patria. Todito uno, y recuperaremos el futuro. Un inmenso abrazo y hasta la victoria siempre. Muchas gracias. Estuvo entonces esta mañana el economista Rafael Correa.